La neblina se arrastraba sobre las aguas oscuras del lago Xibalbá como un manto fantasmal, engullendo los contornos del paisaje en su abrazo gélido. El silencio era casi tangible, roto solo por el ocasional graznido de un cuervo solitario que se atrevía a sobrevolar aquellas aguas malditas. En la orilla, Lucía Vega, una detective de la Ciudad de México, observaba el panorama con una mezcla de fascinación y aprensión. El viento frío le agitaba el cabello negro, llevando consigo el aroma a pino y a algo más, algo antiguo y misterioso que no lograba identificar. Ajustó su chaqueta de cuero, tratando de protegerse del frío que se colaba hasta los huesos. Sus ojos, del color del café oscuro, escudriñaban la superficie del lago, buscando, ¿qué exactamente? Ni ella misma lo sabía. «Mija, necesito tu ayuda», resonaba la voz de su tío Héctor en su mente, el mensaje que la había traído a este rincón olvidado de México. Algo no está bien en el lago. La gente desaparece y nadie sabe por qué. Lucía sacudió la cabeza, como si pudiera ahuyentar el eco de esas palabras. Había llegado al pequeño pueblo de San Miguel de la Niebla esa misma mañana, conduciendo por carreteras serpenteantes que parecían querer alejarla de la civilización con cada curva. El pueblo, un puñado de casas de adobe y tejas rojas agrupadas alrededor de una plaza central, parecía sacado de otra época. Los lugareños la habían recibido con miradas recelosas, susurros a sus espaldas y puertas que se cerraban apresuradamente a su paso. «Usted es la sobrina del jefe Héctor», una voz a su lado la sacó de sus cavilaciones. Lucía se giró para encontrarse con un joven de no más de 20 años, de piel morena y ojos inquietos que no dejaban de moverse entre ella y el lago. «Sí, soy yo», respondió Lucía, estudiando al muchacho. «¿Y tú eres?» «Miguel», se presentó el joven, extendiendo una mano que Lucía estrechó, notando la fuerza en ese apretón. «Miguel Cortés. Mi familia ha vivido en San Miguel de la Niebla desde siempre». Lucía asintió, volviendo su mirada al lago. «¿Tú conoces bien el lago, Miguel?» El joven se estremeció visiblemente, y Lucía pudo ver cómo el miedo nublaba sus ojos por un instante. «Todos aquí conocemos el lago, doña. Pero nadie se acerca ya. No desde que empezaron las desapariciones». «Cuéntame más sobre esas desapariciones», pidió Lucía, su instinto de detective despertando ante la mención del misterio que la había traído hasta aquí. Miguel miró nerviosamente a su alrededor, como si temiera que alguien pudiera escucharlos. «Comenzó hace unos meses. Primero fue don Tomás, el pescador. Salió una mañana y nunca regresó. Luego, una pareja de turistas, y así, uno tras otro. 5 personas en total. ¿Y nadie ha visto nada?» «No hay pistas», presionó Lucía. «Nada», respondió Miguel, sacudiendo la cabeza. «Es como si el lago se los tragara. Algunos dicen que es la maldición de Xibalbá, el inframundo maya. Otros culpan a la Llorona o a algún narcotraficante que usa el lago para deshacerse de cuerpos. Pero la verdad es que nadie sabe». Lucía estaba a punto de hacer otra pregunta cuando un grito agudo cortó el aire, sobresaltándolos a ambos. Provenía del bosque, cerca de la orilla del lago. Sin pensarlo 2 veces, Lucía echó a correr hacia el sonido, con Miguel pisándole los talones. «Espere», gritó Miguel, su voz cargada de pánico. «No sabe lo que hay ahí dentro». Pero Lucía ya se había internado en la espesura, apartando ramas y saltando sobre raíces retorcidas. La neblina se hacía más densa con cada paso, dificultando la visión. Los sonidos del bosque parecían amplificarse, el crujir de las hojas bajo sus pies, el aleteo frenético de pájaros asustados, y algo más, un susurro que parecía provenir del mismo aire que respiraba. De repente, Lucía se encontró en un pequeño claro. La neblina se arremolinaba a su alrededor como si tuviera vida propia. Y allí, en el centro, vio una figura. Era una mujer, o al menos eso parecía. Vestía de blanco, su cabello largo y negro flotando como si estuviera sumergida en agua. Cuando la figura se giró, Lucía sintió que el aliento se le congelaba en los pulmones.
El rostro de la mujer era hermoso, pero de una belleza terrible y sobrenatural. Sus ojos, completamente negros, parecían pozos sin fondo. Y cuando habló, su voz sonó como el murmullo de 1000 arroyos. Bienvenida a Xibalbá, Lucía Vega. Te estábamos esperando. Antes de que Lucía pudiera reaccionar, la figura se desvaneció en la niebla como si nunca hubiera estado allí. El claro quedó en silencio, solo roto por la respiración agitada de Miguel, que finalmente la había alcanzado. ¿Qué era eso?, jadeó el joven, sus ojos guaíd como platos. Lucía, sintiendo que el corazón le latía desbocado en el pecho, sacudió la cabeza. No lo sé, Miguel. Pero creo que acabamos de meternos en algo mucho más grande de lo que imaginábamos. Mientras hablaba, el viento cambió, trayendo consigo el olor del lago y algo más, un aroma a tierra húmeda y a secretos enterrados durante siglos. Lucía supo en ese momento que su vida había cambiado para siempre. El misterio del lago Xibalbá la había atrapado, y no la soltaría hasta revelar todos sus secretos. Vamos, dijo finalmente, girándose hacia Miguel. Necesito hablar con mi tío. Hay mucho que investigar. Mientras se alejaban del claro, Lucía no pudo evitar mirar hacia atrás. Por un instante, creyó ver un rostro en la niebla, observándola. Pero cuando parpadeó, había desaparecido. El lago de la muerte guardaba sus secretos celosamente, pero Lucía Vega estaba determinada a descubrirlos, sin importar el costo. La noche caía sobre San Miguel de la Niebla, trayendo consigo sombras más profundas y misterios aún por resolver. Lucía sabía que este era solo el comienzo de una aventura que la llevaría a los límites de la realidad y más allá. El susurro del lago la seguía, una promesa y una advertencia entrelazadas en el viento. Bienvenida a Xibalbá, Lucía Vega. Tu destino te espera en las profundidades. El despacho del jefe Héctor olía a café rancio y a los cigarros que fumaba a escondidas, un aroma que trajo a Lucía recuerdos de su infancia. La pequeña oficina, ubicada en el segundo piso del Ayuntamiento de San Miguel de la Niebla, estaba atestada de archivos polvorientos y mapas amarillentos de la región. A través de la ventana, el lago Xibalbá se extendía como una mancha de tinta negra bajo el cielo estrellado. Lucía se sentó frente a su tío, observando las profundas arrugas de preocupación que surcaban su rostro curtido por el sol y los años. Héctor Vega, jefe de la policía local, era un hombre robusto de 60 años, con un bigote canoso y ojos que habían visto demasiado. 5 desapariciones en 3 meses, Lucía, dijo Héctor, pasándose una mano por el cabello gris. Su voz sonaba cansada, cargada con el peso de un misterio que lo superaba. Y ni una sola pista. Es como si el lago se los tragara. Lucía hojeó los expedientes sobre el escritorio, sus ojos escaneando rápidamente los detalles de cada caso. ¿Alguna conexión entre las víctimas?, preguntó, su mente de detective ya trabajando en posibles patrones. Héctor negó con la cabeza, el gesto acompañado por el crujir de su silla. Nada obvio. Turistas, en su mayoría. El último fue un investigador de lo paranormal. Llegó hace una semana, emocionado por las leyendas del lago. Desapareció anoche. ¿Leyendas? Lucía arqueó una ceja, recordando la extraña figura que había visto en el bosque. ¿Qué tipo de leyendas? Héctor se reclinó en su silla, sus ojos fijos en algún punto más allá de la ventana. Historias viejas, mija. Tan viejas como estas montañas. Dicen que el lago es una puerta al inframundo maya, al Xibalbá. Que los dioses antiguos aún viven en sus profundidades, esperando el momento de regresar. Lucía estaba a punto de responder cuando un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Era Miguel, el joven que había conocido en el lago. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y determinación. Jefe, doña Lucía, saludó, retorciendo su gorra entre las manos. Hay algo que deben saber. Algo sobre el lago que mi abuela me contó. Héctor y Lucía intercambiaron miradas. Adelante, muchacho, animó Héctor, indicándole que se sentara. Miguel tomó aire,
como si estuviera a punto de sumergirse en aguas profundas. Mi abuela dice que el lago es una puerta al inframundo maya, al Xibalbá. Dice que cada cierto tiempo, cuando las estrellas se alinean, la puerta se abre y se lleva a los que están cerca. Lucía frunció el ceño, recordando la figura etérea en el bosque. Miguel, aprecio la información, pero necesitamos hechos, no leyendas. No son solo leyendas, insistió Miguel, su voz temblando ligeramente. Mi bisabuelo desapareció en ese lago hace 70 años. Y ahora mi hermana Rosita está desaparecida desde anoche. El silencio cayó pesadamente en la oficina, roto solo por el tic-tac del viejo reloj en la pared. Héctor se levantó lentamente, su expresión una máscara de gravedad. ¿Por qué no nos dijiste esto antes, Miguel? El joven bajó la mirada, la culpa evidente en su rostro. Tenía miedo. Pensé que podría encontrarla yo solo. Pero después de lo que pasó en el lago hoy, Lucía sintió que un escalofrío le recorría la espalda. La niebla, el grito en el bosque, el susurro del lago. De repente, todo parecía conectarse de una manera siniestra. Tío, dijo, su voz firme a pesar del temor que crecía en su interior. Creo que necesitamos revisar esas leyendas más de cerca. Mientras hablaba, un trueno retumbó en la distancia, y la luz del despacho parpadeó, como si el mismo lago quisiera recordarle su presencia omnipresente. Hay alguien más que deberían conocer, dijo Miguel, su voz apenas un susurro. Mi abuela, Doña Esperanza. Ella sabe más sobre el lago y sus secretos que nadie en el pueblo. Héctor asintió lentamente. Bien, iremos a verla mañana a primera hora. Mientras tanto, Miguel, quiero que me cuentes todo lo que sepas sobre la desaparición de tu hermana. Cada detalle, por pequeño que parezca. Mientras Miguel comenzaba a relatar los eventos de la noche anterior, Lucía se acercó a la ventana. La superficie del lago brillaba bajo la luz de la luna, aparentemente tranquila. Pero ahora, Lucía podía sentir algo más, una presencia antigua y poderosa que parecía observarla desde las profundidades. ¿En qué nos hemos metido, tío?, murmuró para sí misma. Como respondiendo a su pregunta, un viento frío se coló por la ventana, trayendo consigo el aroma del lago y un susurro apenas audible: bienvenida, Lucía Vega. Tu destino te espera en las aguas de Xibalbá. Lucía se estremeció, pero en lugar de miedo, sintió una determinación creciente. Fuera lo que acechaba en las profundidades del lago Xibalbá, ella estaba decidida a descubrirlo y a traer de vuelta a los desaparecidos, sin importar el costo. La noche avanzaba, y con ella, la sensación de que San Miguel de la Niebla guardaba secretos más oscuros y antiguos de lo que nadie podía imaginar. Lucía sabía que estaba al borde de un descubrimiento que podría cambiar no solo su vida, sino la comprensión misma de la realidad. Mientras Miguel continuaba su relato, Lucía no pudo evitar pensar en la figura que había visto en el bosque. ¿Quién era? ¿Qué quería? Y más importante aún, ¿cómo estaba conectada con las desapariciones? Con cada palabra de Miguel, con cada teoría que discutían, el misterio parecía profundizarse. Pero Lucía Vega no era de las que se rendían fácilmente. Estaba decidida a llegar al fondo de este enigma, sin importar a qué oscuros rincones de la historia y la leyenda tuviera que adentrarse. El reloj marcó la medianoche, y con él, la promesa de un nuevo día lleno de revelaciones y peligros. Lucía sabía que el lago Xibalbá la estaba desafiando, y ella estaba más que dispuesta a aceptar el reto. Lo que no sabía era que al hacerlo, estaba a punto de desencadenar fuerzas más allá de su comprensión, fuerzas que habían esperado siglos para ser liberadas. La biblioteca del pueblo era un edificio antiguo de piedra, con estantes que crujían bajo el peso de libros centenarios. El olor a papel viejo y polvo impregnaba el aire, mezclándose con el aroma a café que Lucía, Héctor y Miguel habían traído consigo. La luz mortecina de la mañana se filtraba por las ventanas de vidrio emplomado, creando patrones danzantes en el suelo de madera gastada. Lucía pasó sus dedos por los lomos de los libros, algunos tan antiguos que sus títulos se habían desvanecido con el tiempo.
¿Estás seguro de que encontraremos algo útil aquí, Miguel?, preguntó, su voz apenas un susurro en el silencio reverencial de la biblioteca. El joven asintió con entusiasmo. Mi abuela siempre dice que la verdad está escondida en los libros viejos. Si hay respuestas sobre el lago, las encontraremos aquí. Héctor, que había estado hojeando un tomo polvoriento, levantó la vista. Mijos, esto va a ser como buscar una aguja en un pajar. ¿Por dónde empezamos? Lucía se mordió el labio, pensativa. Busquemos cualquier cosa relacionada con el lago, Xibalbá, o desapariciones misteriosas en la región. ¿Y Miguel, podrías buscar registros históricos del pueblo? Quiero saber si ha habido otros casos como este en el pasado. Los tres se sumergieron en su tarea, el silencio roto solo por el ocasional murmullo de asombro o frustración. Las horas pasaron, marcadas por el lento avance del sol a través de las ventanas y el creciente número de tazas de café vacías. Aquí hay algo, murmuró Lucía, sus ojos recorriendo las páginas amarillentas de un manuscrito. Habla de un ritual maya, realizado cada 52 años, cuando el ciclo calendárico se reiniciaba. Aparentemente, ofrecían sacrificios al lago para mantener cerrada la puerta al inframundo. Héctor se frotó los ojos cansados, dejando a un lado el libro que estaba examinando. ¿Y crees que eso tiene algo que ver con las desapariciones actuales? Antes de que Lucía pudiera responder, Miguel soltó una exclamación ahogada. Miren esto. Sostenía un periódico viejo, sus manos temblando ligeramente. Es de hace 52 años. Habla de una serie de desapariciones alrededor del lago, justo como ahora. Los tres se miraron, la realización cayendo sobre ellos como un manto frío. Si esto es cierto, comenzó Lucía, su voz apenas un susurro, entonces estamos en medio de un ciclo. Y podría haber más desapariciones. El silencio que siguió fue pesado, cargado de implicaciones sombrías. Fue roto por el sonido distante de un trueno, a pesar de que el cielo fuera de la biblioteca estaba despejado. Necesitamos hablar con tu abuela, Miguel, dijo Lucía, cerrando el libro con decisión. Si alguien puede ayudarnos a entender todo esto, es ella. Justo cuando se disponían a salir, un grito desgarrador atravesó el silencio de la biblioteca, sobresaltándolos. Provenía de la calle. Corrieron hacia la ventana, solo para ver una escena de caos. La niebla, más densa que nunca, había invadido el pueblo, y en medio de ella, una figura oscura arrastraba a alguien hacia el lago. Sin pensarlo dos veces, Lucía salió corriendo, con Héctor y Miguel tras ella. La niebla los envolvió, dificultando la visión y la respiración. Era espesa y fría, con un olor a tierra húmeda y algo más, algo antiguo y amenazador. Lucía podía escuchar los gritos cada vez más débiles y el sonido de algo arrastrándose por el suelo. Su corazón latía desbocado, la adrenalina corriendo por sus venas. A su alrededor, la niebla parecía cobrar vida propia, formando figuras fantasmales que se desvanecían en cuanto intentaba enfocarlas. De repente, el suelo bajo sus pies cambió. Ya no estaba en la calle empedrada, sino en la orilla fangosa del lago. La figura oscura estaba a solo unos metros de distancia, a punto de sumergirse en las aguas con su víctima. ¡Alto!, gritó Lucía, sacando su arma. Su voz sonó extraña en la niebla, como si viniera de muy lejos. Pero cuando la figura se giró, Lucía sintió que el mundo se detenía. No era un monstruo, ni un ser sobrenatural. Era un hombre, y en sus brazos inconsciente estaba una joven que Lucía reconoció como Rosita, la hermana de Miguel. ¿Quién eres?, demandó Lucía, su voz temblando a pesar de su entrenamiento. El hombre la miró, y Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sus ojos eran completamente negros, como pozos sin fondo. El hombre sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos vacíos. Soy el guardián, dijo con una voz que parecía provenir de las profundidades del lago. Y ustedes son los sacrificios que Xibalbá ha estado esperando. Con un movimiento fluido, el hombre se sumergió en el lago, llevándose a Rosita con él. Lucía se lanzó al agua,
pero fue como chocar contra una pared sólida. El lago la rechazó, lanzándola de vuelta a la orilla con una fuerza sobrenatural. Mientras Héctor y Miguel llegaban jadeando, Lucía se incorporó, empapada y temblando. La niebla se arremolinaba a su alrededor, y por un momento, creyó ver rostros en su superficie, rostros de aquellos que habían desaparecido. ¿Qué fue eso?, jadeó Miguel, sus ojos Wahid con horror al darse cuenta de que su hermana había desaparecido. Lucía sacudió la cabeza, tratando de aclarar sus pensamientos. No lo sé, pero esto es más grande de lo que pensábamos, dijo, su voz cargada de determinación. Y tenemos que detenerlo antes de que sea demasiado tarde. El lago rugió en respuesta, como si aceptara el desafío. Olas se formaron en su superficie, a pesar de que no soplaba viento alguno. Y en la distancia, Lucía creyó ver una luz pulsante en las profundidades, como un faro siniestro llamándolos. Vamos, dijo Lucía, ayudando a Miguel a ponerse de pie. Necesitamos ver a tu abuela ahora mismo. Creo que ella es nuestra única esperanza de entender qué está pasando y cómo detenerlo. Mientras se alejaban de la orilla, Lucía no pudo evitar mirar atrás. Por un instante, creyó ver la figura del guardián observándolos desde las aguas, sus ojos negros fijos en ella. Un escalofrío recorrió su espalda, pero también sintió una determinación creciente. La batalla contra Xibalbá apenas comenzaba, y Lucía sabía que necesitarían más que lógica y valentía para enfrentar lo que estaba por venir. El misterio del lago de la muerte se estaba desentrañando, revelando capas de oscuridad y peligro que iban más allá de lo imaginable. Mientras caminaban de vuelta al pueblo, la niebla se cerraba a su alrededor, como si quisiera mantenerlos atrapados. Pero Lucía Vega no era de las que se rendían fácilmente. Estaba decidida a llegar al fondo de este enigma, sin importar el costo. Lo que no sabía era que al hacerlo, estaba a punto de desencadenar fuerzas que habían esperado siglos para ser liberadas, fuerzas que podrían cambiar no solo su destino, sino el de todo San Miguel de la Niebla. La casa de Doña Esperanza, la abuela de Miguel, se alzaba en las afueras del pueblo como un centinela silencioso. Era una pequeña choza de adobe con techo de palma, rodeada de un jardín exuberante lleno de plantas medicinales y amuletos colgando de las ventanas. El aire estaba impregnado con el aroma a copal y hierbas secas, creando una atmósfera mística que hizo que Lucía se estremeciera involuntariamente. Mientras se acercaban, Lucía notó que la niebla parecía detenerse en los límites del jardín, como si una fuerza invisible la mantuviera a raya. Miguel tocó a la puerta con una secuencia rítmica que sonaba más como un código que como un simple llamado. La puerta se abrió con un crujido, revelando a Doña Esperanza. Era una anciana menuda, con el rostro surcado por arrugas profundas que hablaban de una vida larga y llena de experiencias. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una inteligencia aguda y una fuerza que desmentía su apariencia frágil. «Los estaba esperando», dijo con voz cascada pero firme. «El lago me lo dijo». Lucía intercambió una mirada escéptica con su tío Héctor, pero Miguel asintió con reverencia. «Abuela», dijo el joven, su voz quebrada por la emoción, «se llevaron a Rosita. Necesitamos tu ayuda». La anciana cerró los ojos un momento, como escuchando una voz distante. Cuando los abrió, su mirada estaba cargada de pesar. «El ciclo ha comenzado de nuevo», murmuró. «La puerta se está abriendo». Los guió al interior de la casa, un espacio pequeño pero acogedor, lleno de objetos extraños y fascinantes. Lucía notó máscaras rituales, cristales de diversos colores, y hierbas secas colgando del techo. En el centro de la habitación había una mesa baja rodeada de cojines desgastados. «Siéntense», indicó Doña Esperanza, mientras se dirigía a un viejo baúl en la esquina de la habitación. De él sacó un antiguo códice maya, sus páginas frágiles y amarillentas por el paso del tiempo. «Hace siglos», comenzó la anciana, su voz adquiriendo un tono de narrador experimentado, «nuestros antepasados sellaron la entrada a Xibalbá, el inframundo, en las profundidades del lago. Pero cada 52 años, cuando los mundos se alinean, la puerta amenaza con abrirse de nuevo». Pasó las páginas del códice,
mostrando imágenes de rituales antiguos y seres sobrenaturales que hicieron que Lucía sintiera un escalofrío recorrer su espalda. El guardián que vieron, continuó doña Esperanza, es un ser atrapado entre los mundos, ni vivo ni muerto. Su tarea es recolectar almas para mantener la puerta cerrada. Héctor, que había permanecido en silencio hasta entonces, habló con voz grave. Está diciendo que todas esas personas desaparecidas son sacrificios, completó doña Esperanza, su voz apenas un susurro. Almas para alimentar el sello. Lucía sintió que la sangre se le helaba en las venas. Las implicaciones de lo que estaba escuchando eran terribles. Debe haber una manera de detener esto, de salvar a Rosita y a los demás, dijo, tratando de mantener la calma. La anciana la miró fijamente, sus ojos pareciendo penetrar hasta el fondo de su alma. La hay, pero requiere un gran sacrificio. Alguien debe enfrentarse al guardián en su propio terreno, en las profundidades del lago. Lo haré yo, dijo Lucía sin dudar, sorprendiéndose a sí misma por la firmeza de su voz. No, exclamó Héctor, poniéndose de pie de un salto. Es demasiado peligroso. Debe haber otra manera. Pero Miguel intervino, su rostro una máscara de determinación. Yo iré con ella. Es mi hermana la que está ahí abajo. Doña Esperanza asintió lentamente, como si hubiera estado esperando esta decisión. La elección está hecha. Pero deben prepararse. El lago no cederá sus secretos fácilmente. Se levantó con dificultad y se acercó a un pequeño altar en la esquina de la habitación. De entre los objetos rituales, sacó un pequeño amuleto de jade, tallado con intrincados símbolos mayas. Esto los protegerá de los engaños de Xibalbá, dijo, entregándoselo a Lucía. Pero su poder es limitado. Tienen hasta el mediodía para encontrar al guardián y cerrar la puerta. Después de eso, el velo entre los mundos será demasiado delgado, y Xibalbá podría derramarse en nuestro mundo. Lucía tomó el amuleto, sintiendo su peso en la palma de su mano. Era frío al tacto, pero parecía pulsar con una energía propia. En ese momento, sintió el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros. No era solo Rosita o los otros desaparecidos, era el destino de todo San Miguel de la Niebla, quizás del mundo entero, lo que estaba en juego. ¿Cómo sabremos qué hacer una vez que estemos allí?, preguntó Lucía, la duda finalmente colándose en su voz. Doña Esperanza sonrió, una sonrisa que hablaba de secretos antiguos y sabiduría olvidada. El lago los guiará. Escuchen su voz, pero no se dejen engañar por sus promesas. Recuerden quiénes son y por qué están allí. La anciana se acercó a Lucía y, para su sorpresa, la abrazó. Tienes un gran poder dentro de ti, niña, susurró en su oído. Un poder que ni siquiera conoces. Confía en él cuando llegue el momento. Lucía asintió, sin entender completamente, pero sintiendo que las palabras de la anciana resonaban con una verdad profunda. Mañana al amanecer, dijo, su voz firme a pesar del miedo que crecía en su interior. Entraremos al lago y enfrentaremos al guardián. Mientras se preparaban para partir, doña Esperanza los detuvo una última vez. Una advertencia más, dijo, su voz cargada de urgencia. El guardián intentará tentarlos con visiones de sus deseos más profundos. No importa lo que vean o escuchen, no deben olvidar su misión. El futuro de todos depende de ello. Con estas palabras resonando en sus mentes, Lucía, Miguel y Héctor salieron de la casa de doña Esperanza. La noche había caído sobre San Miguel de la Niebla, trayendo consigo una oscuridad más profunda de lo normal. La niebla se arremolinaba a su alrededor, como dedos fantasmales tratando de atraparlos. Mientras caminaban de regreso al pueblo, Lucía apretó el amuleto de jade contra su pecho, sintiendo su pulso acompasarse con el latido de su corazón. En la distancia, el lago Xibalbá brillaba bajo la luz de la luna, una presencia ominosa y atrayente. Lucía sabía que las próximas horas serían cruciales. Tendrían que prepararse no solo física sino mentalmente para lo que les esperaba en las profundidades.
El misterio del lago de la muerte estaba a punto de revelarse, y con él, secretos que habían permanecido ocultos durante siglos. Mientras el pueblo dormía, ajeno al peligro que se cernía sobre ellos, Lucía, Miguel y Héctor se preparaban para una batalla que determinaría el destino de muchos. La noche avanzaba, y con cada minuto que pasaba, la puerta a Xibalbá se abría un poco más, amenazando con liberar horrores inimaginables en el mundo de los vivos. El amanecer llegó con una niebla espesa que se arrastraba sobre el lago Xibalbá como un manto fantasmal, engullendo los contornos del paisaje en su abrazo gélido. Lucía y Miguel se encontraban en la orilla, vistiendo trajes de buceo y equipados con linternas especiales diseñadas para aguas profundas. El silencio era casi tangible, roto solo por el ocasional graznido de un cuervo solitario que se atrevía a sobrevolar aquellas aguas malditas. Héctor y doña Esperanza los observaban desde la orilla, sus rostros una mezcla de preocupación y resignación. La anciana sostenía un brasero humeante, el aroma del copal mezclándose con la bruma matutina. «Recuerden», dijo doña Esperanza, su voz cargada de urgencia, «el amuleto los protegerá de las ilusiones del lago, pero su poder es limitado. Tienen hasta el mediodía para encontrar al guardián y cerrar la puerta. Después de eso, estaremos a merced de Xibalbá», completó Lucía, apretando el amuleto de jade contra su pecho. Podía sentir su pulso, como si la antigua reliquia tuviera vida propia. Miguel miró hacia el lago, su rostro una máscara de determinación. «Vamos a traer de vuelta a Rosita y a los demás. Lo prometo». Héctor abrazó a su sobrina con fuerza. «Cuídate, mija. Y cuida al muchacho». Lucía asintió, tragando el nudo que se le había formado en la garganta. Con un último vistazo a la orilla, Lucía y Miguel se adentraron en las aguas oscuras. El frío los golpeó de inmediato, penetrando sus trajes como si fueran una segunda piel. Al principio, la visibilidad era casi nula, la niebla se mezclaba con el agua creando un mundo de sombras difusas. Pero a medida que se sumergían más profundo, algo extraño comenzó a suceder. Las aguas se aclararon de repente, revelando un paisaje submarino que desafiaba toda lógica. Ruinas mayas se alzaban del lecho del lago, cubiertas de algas luminiscentes que palpitaban como si estuvieran vivas. Peces de formas imposibles nadaban entre las columnas antiguas, sus ojos brillando con una inteligencia inquietante. Lucía señaló hacia adelante, donde una enorme pirámide escalonada se alzaba en el centro de las ruinas. En su cúspide, una luz pulsante parecía llamarlos. A través del comunicador en su máscara, la voz de Miguel sonó tensa. «¿Ves eso? Es como si nos estuviera invitando». Nadaron hacia la pirámide, cada brazada más difícil que la anterior. El agua parecía espesarse, como si intentara impedirles el avance. De repente, Miguel se detuvo, señalando frenéticamente hacia un lado. Flotando entre las ruinas había cuerpos, docenas de ellos, suspendidos en una especie de animación. Lucía reconoció a algunos de los desaparecidos por las fotos de los expedientes. Y allí, cerca de la base de la pirámide, estaba Rosita, su cabello flotando como un halo oscuro alrededor de su rostro pálido. Miguel intentó nadar hacia su hermana, pero Lucía lo detuvo. Algo no estaba bien. Los cuerpos parecían, expectantes, como si estuvieran esperando algo. Un movimiento en la cúspide de la pirámide captó su atención. Una figura oscura emergió de la luz pulsante. El guardián. Su forma cambiaba constantemente, a veces humano, a veces una criatura de pesadilla. La voz del guardián resonó en sus mentes, clara como si estuvieran en la superficie. «Han venido a desafiar a Xibalbá. Bienvenidos, sacrificios». Con un gesto de su mano, los cuerpos flotantes comenzaron a moverse, sus ojos abriéndose para revelar pupilas negras y vacías. Se dirigían hacia Lucía y Miguel con brazos extendidos. Lucía agarró el amuleto con fuerza, sintiendo cómo pulsaba con energía. Una burbuja de luz los envolvió, manteniendo a raya a los cuerpos poseídos. «Tenemos que llegar a la cima», gritó Lucía a través de su equipo de comunicación.
comenzaron a ascender por la pirámide, esquivando manos que intentaban atraparlos y luchando contra una corriente que parecía querer arrastrarlos de vuelta a las profundidades. Cada metro ganado era una batalla contra fuerzas que desafiaban las leyes de la física. A medida que se acercaban a la cúspide, el agua a su alrededor comenzó a hervir, formando burbujas que estallaban en destellos de luz cegadora. Cada explosión revelaba visiones de otros mundos, de realidades alternativas donde el horror y la belleza se entremezclaban. Lucía vio ciudades de cristal flotando en cielos de fuego, criaturas de pesadilla que se arrastraban por paisajes desolados, y versiones distorsionadas de sí misma que la llamaban, prometiéndole poder y conocimiento más allá de lo imaginable. «No mires», gritó a Miguel, recordando la advertencia de Doña Esperanza. «Son ilusiones». Finalmente, alcanzaron la cima. El guardián los esperaba, su forma ahora definida, un guerrero maya con ojos de obsidiana y una sonrisa que prometía dolor. «Han llegado lejos», dijo el guardián, su voz resonando a través del agua. «Pero el sacrificio debe continuar. La puerta debe permanecer cerrada». Lucía sintió que el amuleto en su mano ardía. Miró a Miguel y vio en sus ojos la misma determinación que sentía ella. «No», dijo Lucía, su voz firme a pesar del miedo. «Esto termina ahora». El guardián rugió, un sonido que hizo temblar las mismas piedras de la pirámide. Las aguas a su alrededor comenzaron a girar, formando un vórtice que amenazaba con arrastrarlos a las profundidades. «Fuolos mortales», bramó el guardián. «¿No entienden? Sin los sacrificios, la puerta se abrirá, y el inframundo se derramará en su mundo. ¿Están dispuestos a condenar a toda la humanidad por unas pocas almas?» Lucía sintió la duda crecer en su interior. ¿Y si el guardián tenía razón? ¿Y si al intentar salvar a unos pocos, condenaban a muchos más? Pero entonces, recordó las palabras de Doña Esperanza: «Tienes un gran poder dentro de ti, niña. Un poder que ni siquiera conoces. Confía en él cuando llegue el momento». Con una claridad repentina, Lucía comprendió. El lago no necesitaba sacrificios, necesitaba un guardián voluntario, alguien que entendiera el equilibrio entre los mundos. «Te ofrezco un trato», gritó Lucía por encima del rugido del agua. «Una vida por todas las demás. Un guardián voluntario». El vórtice se detuvo abruptamente. El guardián la miró, sus ojos de obsidiana brillando con una mezcla de sorpresa y curiosidad. «¿Estás dispuesta a sacrificarte?», preguntó, su voz ahora un susurro que parecía venir de todas partes y de ninguna. Lucía asintió, ignorando el grito de protesta de Miguel. «Lo estoy. Pero con una condición: libera a todos los que has tomado. Déjalos regresar al mundo de los vivos». El guardián pareció considerar la oferta, su forma fluctuando entre el guerrero maya y algo más antiguo, más primordial. «Acepto», dijo finalmente. «Pero debes entender, una vez que tomes mi lugar, no hay vuelta atrás. Serás la guardiana de Xibalbá por toda la eternidad». Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero su resolución no flaqueó. «Lo entiendo. Y lo acepto». Con estas palabras, el mundo a su alrededor pareció detenerse. El agua se volvió cristalina, y Lucía pudo ver más allá de las profundidades del lago, hacia los reinos ocultos de Xibalbá. Comprendió entonces la verdadera naturaleza de su tarea: no era solo mantener cerrada una puerta, sino mantener el equilibrio entre los mundos. El guardián extendió su mano hacia ella. «Toma mi lugar, Lucía Vega, y conviértete en la nueva guardiana de Xibalbá». Lucía miró a Miguel una última vez, viendo lágrimas mezclarse con el agua en su máscara. «Dile a mi tío que lo siento», dijo suavemente. «Y recuerda, siempre estaré vigilando». Con esas palabras, Lucía tomó la mano del guardián. Una luz cegadora emanó del punto de contacto, envolviendo todo a su alrededor. Lucía sintió como si cada átomo de su ser fuera desintegrado y recompuesto. Cuando la luz se disipó, ya no era la misma. Su cuerpo brillaba con una luz interior, y sus ojos reflejaban la sabiduría de eones.
El antiguo guardián se desvaneció en un remolino de energía, y los cuerpos de los desaparecidos comenzaron a flotar hacia la superficie. Miguel la miró, asombrado y horrorizado a partes iguales. «Lucía, ¿qué has hecho?». La nueva guardiana de Xibalbá sonrió, una sonrisa que contenía tanto tristeza como aceptación. «Lo que debía hacerse, Miguel. Ahora, regresa a la superficie. Lleva a los otros contigo. Tu misión ha terminado». Con un gesto de su mano, Lucía creó una burbuja de energía alrededor de Miguel y los demás. «Es hora de que regresen. Cuéntales lo que ha pasado, pero advierte que el lago debe ser respetado. Ya no es un lugar de muerte, sino de equilibrio». Mientras la burbuja ascendía hacia la superficie, llevando consigo a los rescatados, Lucía se giró hacia las profundidades del lago. Su nueva existencia como guardiana de Xibalbá comenzaba, y con ella, una nueva era para el lago de la muerte. La superficie del lago se agitó cuando Miguel y los demás emergieron, pero Lucía ya no estaba con ellos. Se había convertido en parte del misterio, en la nueva leyenda del lago Xibalbá. Y aunque su forma humana se había ido, su espíritu permanecería, vigilando las aguas y manteniendo el equilibrio entre los mundos por toda la eternidad. La superficie del lago Xibalbá se agitó violentamente, rompiendo la calma de la mañana brumosa. De las aguas emergió una gran burbuja luminosa que, al tocar la orilla, estalló en una lluvia de gotas brillantes. Miguel cayó de rodillas en la arena húmeda, jadeando y sosteniendo a su hermana Rosita inconsciente en sus brazos. A su alrededor, los cuerpos de los demás desaparecidos yacían en la orilla, respirando débilmente pero vivos. Héctor y doña Esperanza, que habían estado vigilando ansiosamente desde la orilla, corrieron hacia ellos. El rostro del viejo policía se contrajo de preocupación al no ver a su sobrina entre los rescatados. «Miguel, ¿dónde está Lucía?», preguntó Héctor, su voz temblorosa y cargada de temor. El joven levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas y una mezcla de admiración y pesar. Ella se quedó. Se convirtió en la nueva guardiana del lago. Un silencio pesado cayó sobre la orilla, roto solo por el suave chapoteo de las olas y los gemidos débiles de los rescatados que comenzaban a despertar. La realidad de lo sucedido comenzó a asentarse en todos los presentes, como una manta fría y húmeda. Doña Esperanza se arrodilló junto a Miguel, sus ojos antiguos escrutando las profundidades del lago. «El sacrificio voluntario», murmuró. «La profecía se ha cumplido». Héctor, luchando por comprender, se acercó al borde del agua. «Lucía», gritó, su voz quebrándose. «Lucía, regresa». Como respondiendo a su llamado, la superficie del lago comenzó a brillar con una luz sobrenatural. Una figura etérea emergió de las aguas, no del todo sólida pero inconfundiblemente Lucía. Su cuerpo irradiaba una luz suave, y sus ojos, antes marrones, ahora reflejaban todas las tonalidades del lago. «Tío», habló Lucía, su voz resonando como si proviniera de las profundidades del tiempo. «No temas por mí. He encontrado mi propósito». Héctor dio un paso hacia ella, sus manos temblando. «Mija, ¿qué has hecho?». Lucía sonrió, una sonrisa que contenía la sabiduría de eones. «He restaurado el equilibrio. El lago ya no es un portal de muerte, sino un puente entre mundos. Mi deber ahora es mantener ese equilibrio». Miguel, aún sosteniendo a Rosita, se acercó. «Lucía, ¿hay alguna forma de revertir esto? ¿De traerte de vuelta?». La nueva guardiana negó suavemente con la cabeza. «Este es mi destino, Miguel. Pero no estoy perdida. Estaré aquí, vigilando, protegiendo tanto este mundo como los otros que convergen en estas aguas». Doña Esperanza se adelantó, su rostro arrugado mostrando una mezcla de respeto y comprensión. «Eres la guardiana de Xibalbá ahora, ¿verdad, niña?». Lucía asintió. «Así es. Y con este poder viene una gran responsabilidad. El lago debe ser respetado, pero ya no temido. Es un lugar de misterio, de conexión con lo desconocido». Se dirigió a los rescatados,
que ahora despertaban completamente, mirando a su alrededor con confusión. Ustedes han sido testigos del poder de Xibalbá. Lleven consigo esta experiencia, pero no como una carga, sino como una lección de respeto hacia lo desconocido. Héctor, con lágrimas corriendo por sus mejillas, intentó tocar a Lucía, pero su mano atravesó la forma etérea de su sobrina. ¿Nunca volverás? Estaré siempre aquí, tío, respondió Lucía con dulzura. En el susurro del viento sobre el agua, en el reflejo de la luna en la superficie del lago. Y cuando el velo entre los mundos se adelgace, podrás sentir mi presencia. La luz que emanaba de Lucía comenzó a intensificarse. Debo regresar ahora. El lago me llama. Antes de sumergirse de nuevo en las aguas, Lucía miró a cada uno de los presentes. Cuiden unos de otros. Respeten el misterio del lago. Y recuerden, aunque no me vean, siempre estaré velando por ustedes. Con estas palabras, Lucía se hundió en las aguas del lago Xibalbá. Por un momento, todo el lago pareció brillar, como si absorbiera la luz de su nueva guardiana. Luego, lentamente, volvió a su calma habitual, aunque ahora parecía vibrar con una energía nueva y misteriosa. Los presentes en la orilla permanecieron en silencio, asimilando lo que acababan de presenciar. El lago de la muerte había renacido, y con él, una nueva leyenda había nacido en San Miguel de la Niebla. En los días que siguieron, el pueblo experimentó un cambio profundo. La noticia de lo sucedido se extendió rápidamente, atrayendo a curiosos y escépticos por igual. Los rescatados, una vez recuperados, compartieron historias de su tiempo en las profundidades, hablando de visiones asombrosas y de una paz que no podían explicar. Miguel, aún lidiando con la pérdida de Lucía y la recuperación de su hermana, se convirtió en el guardián no oficial del lago. Pasaba horas en la orilla, hablando con Lucía aunque no pudiera verla, compartiendo las novedades del pueblo y buscando su consejo en momentos de duda. Héctor, por su parte, luchó con la culpa y el dolor de haber perdido a su sobrina. Pero con el tiempo, comenzó a encontrar consuelo en la idea de que Lucía había encontrado su verdadero propósito. Empezó a recopilar las historias del lago, determinado a preservar la memoria de Lucía y los eventos que habían cambiado a San Miguel de la Niebla para siempre. Doña Esperanza, reconocida ahora como la sabia del pueblo, se convirtió en la guardiana de los antiguos conocimientos. Enseñaba a los jóvenes sobre el respeto a la naturaleza y los misterios que aún existían en el mundo, usando la historia de Lucía como un poderoso ejemplo. El lago, una vez temido y evitado, se convirtió en el corazón espiritual del pueblo. La gente venía a meditar en sus orillas, a buscar consejo en sus aguas tranquilas, y algunos juraban que en las noches de luna llena, podían ver la silueta de Lucía danzando sobre las olas. Pero no todo era paz y aceptación. Algunos en el pueblo, y otros venidos de fuera, veían el lago como una fuente de poder a ser explotada. Rumores de rituales oscuros y intentos de contactar con el inframundo comenzaron a circular. Una noche, varios meses después de la transformación de Lucía, Miguel se encontraba en la orilla del lago cuando notó algo extraño. Un grupo de figuras encapuchadas se acercaba al agua, portando antorchas y entonando cánticos en un idioma que no reconocía. Alarmado, Miguel se acercó para interceptarlos. «Deténganse», gritó. «El lago no es un juguete. No saben con qué están jugando». El líder del grupo se giró hacia él, sus ojos brillando con una luz febril bajo la capucha. «Al contrario, joven. Sabemos exactamente lo que hacemos. La puerta a Xibalbá está abierta, y tomaremos el poder que nos ofrece». Antes de que Miguel pudiera reaccionar, el grupo comenzó un ritual, arrojando objetos al agua y recitando encantamientos que hacían que el aire vibrara con energía maligna. De repente, la superficie del lago comenzó a agitarse violentamente. Una columna de agua se elevó, formando la silueta de Lucía, pero distorsionada, como vista a través de un cristal roto. «Deténganse», rugió la voz de Lucía, haciendo que la tierra misma temblara. «No tienen idea de las fuerzas que están provocando». Los intrusos, sorprendidos por la manifestación, retrocedieron. Pero su líder, cegado por la ambición,
dio un paso adelante. Guardiana, danos el poder de Xibalbá. Lucía, su forma acuosa fluctuando entre la belleza y el terror, extendió una mano hacia el hombre. Tú lo has pedido, dijo, su voz un eco de 1000 voces antiguas. Un rayo de luz brotó de su mano, envolviendo al líder. Por un momento, el hombre gritó de éxtasis, creyendo haber obtenido el poder que buscaba. Pero luego, su grito se transformó en uno de horror puro cuando su cuerpo comenzó a disolverse, convirtiéndose en parte de las aguas del lago. Los demás intrusos huyeron, gritando de terror. Miguel, paralizado por el asombro y el miedo, observó cómo Lucía volvía su atención hacia él. Miguel, dijo, su voz ahora suave y familiar. El equilibrio debe mantenerse. El poder de Xibalbá no es para los mortales. Debes ayudarme a proteger el lago, a enseñar a otros a respetarlo. Miguel asintió, comprendiendo finalmente la magnitud de la responsabilidad de Lucía. Lo haré, prometió. Protegeré tu legado y el misterio del lago. Mientras Lucía se desvanecía de nuevo en las aguas, Miguel se dio cuenta de que su vida había cambiado para siempre. Era ahora el puente entre el mundo de los vivos y el reino de Xibalbá, el guardián terrenal del lago de la muerte. La leyenda de Lucía y el lago Xibalbá crecería con los años, atrayendo a buscadores de verdad y aventureros por igual. Pero gracias a Miguel, Héctor, Doña Esperanza y los habitantes de San Miguel de la Niebla, el verdadero significado del sacrificio de Lucía nunca se olvidaría. Y así, el lago de la muerte se convirtió en un símbolo de equilibrio y misterio, un recordatorio constante de que hay fuerzas en este mundo que deben ser respetadas, no conquistadas. La historia de Lucía Vega, la detective que se convirtió en guardiana de mundos, se contaría por generaciones, manteniendo viva la magia y el misterio en el corazón de México. Un año había pasado desde los eventos que cambiaron para siempre a San Miguel de la Niebla. El pueblo, antes sombrío y temeroso, ahora vibraba con una energía renovada. El lago Xibalbá, antaño temido como el lago de la muerte, se había convertido en un lugar de peregrinaje y contemplación. La noche caía suavemente sobre el pueblo, el cielo tiñéndose de tonos violetas y naranjas mientras el sol se hundía tras las montañas. En la orilla del lago, Miguel estaba de pie, observando el reflejo de la luna naciente en las aguas tranquilas. A su lado, Rosita, completamente recuperada, tejía una corona de flores blancas y moradas. ¿Crees que nos escucha?, preguntó Rosita, su voz apenas un susurro que se mezclaba con el suave murmullo de las olas. Miguel sonrió, sus ojos fijos en el horizonte acuático. Estoy seguro de que sí. Lucía siempre está con nosotros. No lejos de allí, Héctor caminaba por la orilla, su figura envejecida pero erguida. El año transcurrido había dejado su huella en él, pero también le había otorgado una serenidad que antes no poseía. Se detuvo junto a los hermanos, colocando una mano en el hombro de cada uno. Es una noche hermosa, comentó, su mirada perdida en la vastedad del lago. Perfecta para la ceremonia. A lo lejos, en el pueblo, las luces de cientos de velas comenzaban a brillar. Era la víspera del aniversario de la transformación de Lucía, y todo San Miguel de la Niebla se preparaba para honrar a su nueva guardiana. Doña Esperanza se acercó al grupo, su andar lento pero decidido. En sus manos llevaba un pequeño bote de madera, decorado con intrincados símbolos mayas. La anciana, ahora respetada como la sabia del pueblo, había pasado el año enseñando a los jóvenes sobre los misterios del lago y la importancia del equilibrio entre los mundos. Es hora, anunció la anciana, su voz cargada de solemnidad. Los cuatro se adentraron en las aguas poco profundas del lago. El agua estaba fresca, pero no fría, como si el mismo lago los recibiera con un abrazo gentil. Miguel colocó cuidadosamente el bote en la superficie, mientras Rosita depositaba en él la corona de flores que había tejido. Héctor añadió una foto de Lucía, tomada poco antes de su transformación, y Doña Esperanza esparció algunas hierbas aromáticas que llenaron el aire con su fragancia mística. Lucía, guardiana de Xibalbá, comenzó Doña Esperanza, alzando sus brazos hacia el cielo estrellado. Te honramos esta noche, agradecidos por tu sacrificio y protección.
Mientras la anciana recitaba una antigua oración en maya, los demás habitantes del pueblo se acercaron a la orilla, cada uno portando una vela encendida. El lago se iluminó con el resplandor de cientos de pequeñas llamas, creando un espectáculo mágico que se reflejaba en las aguas tranquilas. De repente, la superficie del agua comenzó a brillar con una luz suave y pulsante. Una figura etérea emergió lentamente, tomando la forma de Lucía. Su presencia, aunque translúcida, irradiaba poder y serenidad. Su cabello flotaba como si estuviera sumergida, y sus ojos brillaban con la sabiduría de los siglos. «Los he escuchado», habló Lucía, su voz resonando como el murmullo de 1000 arroyos. «Y estoy agradecida por su recuerdo y respeto». Un jadeo colectivo recorrió la multitud. Aunque muchos habían oído historias sobre la nueva guardiana del lago, pocos la habían visto realmente desde su transformación. Héctor dio un paso adelante, sus ojos brillantes de emoción. «Lucía, mi niña, te extrañamos tanto». La guardiana sonrió con dulzura. «Yo también los extraño, tío. Pero mi lugar está aquí ahora, velando por el equilibrio entre los mundos». Se dirigió entonces a todo el pueblo reunido. «San Miguel de la Niebla ha florecido este año, y me alegra ver que el miedo ha sido reemplazado por comprensión y respeto. Continúen honrando al lago, no como una fuerza a temer, sino como un puente hacia lo desconocido». Miguel, con Rosita a su lado, preguntó: «¿Hay algo que podamos hacer por ti, Lucía?». La guardiana asintió. «Sigan viviendo, amando, creciendo. Y de vez en cuando, compartan una historia sobre el lago con aquellos que vienen de lejos. Mantengan viva la magia y el misterio de Xibalbá». Mientras hablaba, el agua a su alrededor comenzó a brillar con más intensidad, formando patrones que parecían contar historias de otros mundos y tiempos. Imágenes de ciudades antiguas, criaturas fantásticas y paisajes alienígenas danzaron sobre la superficie del lago, dejando a los espectadores maravillados. «Debo regresar ahora», dijo Lucía. «Pero recuerden, siempre que miren al lago con respeto y amor, me encontrarán». Con estas palabras, la figura de Lucía se disolvió en 1000 puntos de luz que danzaron sobre la superficie del agua antes de hundirse en las profundidades. El pequeño bote que habían preparado comenzó a moverse por sí solo, dirigiéndose hacia el centro del lago. Doña Esperanza, con una sonrisa de satisfacción, se volvió hacia los demás. «La guardiana ha aceptado nuestras ofrendas. El ciclo continúa». Poco a poco, la gente del pueblo comenzó a retirarse, llevándose consigo una sensación de paz y asombro. Muchos se detenían para tocar el agua, como si esperaran sentir algo de la magia que habían presenciado. Héctor, Miguel y Rosita permanecieron un rato más en la orilla, contemplando las aguas ahora tranquilas del lago Xibalbá. El reflejo de las estrellas en la superficie creaba la ilusión de un cielo invertido, como si el lago fuera una ventana a otro universo. «¿Sabes?», dijo Héctor, rompiendo el silencio. «Creo que Lucía encontró su verdadero propósito. Y al hacerlo, nos ayudó a encontrar el nuestro». Miguel asintió, abrazando a su hermana. «Tienes razón. Ya no somos un pueblo que teme a la muerte, sino uno que celebra la conexión entre los mundos». Rosita, con los ojos brillantes, añadió: «Y cada vez que alguien cuente la historia del lago de la muerte que se convirtió en un puente entre mundos, Lucía vivirá en sus palabras». Los tres se quedaron allí, viendo cómo la luna se reflejaba en las aguas del lago, creando la ilusión de un cielo estrellado bajo la superficie. En ese momento, sintieron más que nunca la presencia de Lucía, no como una pérdida, sino como una guardiana eterna, velando por ellos desde las profundidades misteriosas de Xibalbá. Mientras se alejaban de la orilla, Miguel miró una última vez hacia el lago. Por un instante, creyó ver la silueta de Lucía en la distancia, sonriéndole. Pero cuando parpadeó, la visión se había desvanecido, dejando solo el suave ondular de las aguas. «Hasta pronto, Lucía», susurró. «Seguiremos cuidando de tu legado». Y así, la leyenda del lago Xibalbá y su guardiana continuaría, pasando de generación en generación, manteniendo viva la magia y el misterio en San Miguel de la Niebla por muchos años más.
El lago de la muerte se había convertido en un símbolo de vida, un recordatorio constante de que incluso en los lugares más oscuros puede florecer la luz. La noche avanzaba, y las estrellas brillaban con más intensidad sobre el lago. En el pueblo, las historias de Lucía y sus sacrificios se compartían alrededor de fogatas y en susurros antes de dormir. Y en las profundidades del lago Xibalbá, Lucía velaba, guardiana eterna del umbral entre los mundos, su espíritu para siempre entrelazado con las aguas misteriosas que una vez temió y ahora protegía. Un año había pasado desde los eventos que cambiaron para siempre a San Miguel de la Niebla. El pueblo, antes sombrío y temeroso, ahora vibraba con una energía renovada. El lago Xibalbá, antaño temido como el lago de la muerte, se había convertido en un lugar de peregrinaje y contemplación. Miguel, parado en la orilla del lago, observaba el reflejo de la luna en las aguas tranquilas. A su lado, Rosita, completamente recuperada, tejía una corona de flores. El aire fresco de la noche llevaba consigo el aroma a pino y a las hierbas que Doña Esperanza quemaba en su brasero para la ceremonia que estaba por comenzar. ¿Crees que nos escucha?, preguntó Rosita, su voz apenas un susurro. Miguel sonrió, sus ojos fijos en el horizonte acuático. Estoy seguro de que sí. Lucía siempre está con nosotros. No lejos de allí, Héctor caminaba por la orilla, su figura envejecida pero erguida. El año transcurrido había dejado su huella en él, pero también le había otorgado una serenidad que antes no poseía. Se detuvo junto a los hermanos, colocando una mano en el hombro de cada uno. Es una noche hermosa, comentó, su mirada perdida en la vastedad del lago. Perfecta para la ceremonia. A lo lejos, en el pueblo, las luces de cientos de velas comenzaban a brillar. Era la víspera del aniversario de la transformación de Lucía, y todo San Miguel de la Niebla se preparaba para honrar a su nueva guardiana. Doña Esperanza se acercó al grupo, su andar lento pero decidido. En sus manos llevaba un pequeño bote de madera, decorado con intrincados símbolos mayas. Es hora, anunció la anciana, su voz cargada de solemnidad. Los cuatro se adentraron en las aguas poco profundas del lago. Miguel colocó cuidadosamente el bote en la superficie, mientras Rosita depositaba en él la corona de flores que había tejido. Héctor añadió una foto de Lucía, tomada poco antes de su transformación, y Doña Esperanza esparció algunas hierbas aromáticas. Lucía, guardiana de Xibalbá, comenzó Doña Esperanza, alzando sus brazos hacia el cielo estrellado. Te honramos esta noche, agradecidos por tu sacrificio y protección. Mientras la anciana recitaba una antigua oración en maya, los demás habitantes del pueblo se acercaron a la orilla, cada uno portando una vela encendida. El lago se iluminó con el resplandor de cientos de pequeñas llamas, creando un espectáculo mágico. De repente, la superficie del agua comenzó a brillar con una luz sobrenatural. Una figura etérea emergió lentamente, tomando la forma de Lucía. Su cuerpo irradiaba una luz suave, y sus ojos, antes marrones, ahora reflejaban todas las tonalidades del lago. Los he escuchado, habló Lucía, su voz resonando como el murmullo de 1000 arroyos. Y estoy agradecida por su recuerdo y respeto. Héctor dio un paso adelante, sus ojos brillantes de emoción. Lucía, mi niña, te extrañamos tanto. La guardiana sonrió, una sonrisa que contenía la sabiduría de eones. Yo también los extraño, tío. Pero mi lugar está aquí ahora, velando por el equilibrio entre los mundos. Se dirigió entonces a todo el pueblo reunido. San Miguel de la Niebla ha florecido este año, y me alegra ver que el miedo ha sido reemplazado por comprensión y respeto. Continúen honrando al lago, no como una fuerza a temer, sino como un puente hacia lo desconocido. Miguel, con Rosita a su lado, preguntó, ¿hay algo que podamos hacer por ti, Lucía? La guardiana asintió. Sigan viviendo, amando, creciendo. Y de vez en cuando, compartan una historia sobre el lago con aquellos que vienen de lejos. Mantengan viva la magia y el misterio de Xibalbá. Mientras hablaba, el agua a su alrededor comenzó a brillar con más intensidad, formando patrones que parecían contar historias de otros mundos y tiempos. Debo regresar ahora,
dijo Lucía. Pero recuerden, siempre que miren al lago con respeto y amor, me encontrarán. Con estas palabras, la figura de Lucía se disolvió en 1000 puntos de luz que danzaron sobre la superficie del agua antes de hundirse en las profundidades. El pequeño bote que habían preparado comenzó a moverse por sí solo, dirigiéndose hacia el centro del lago. Doña Esperanza, con una sonrisa de satisfacción, se volvió hacia los demás. La guardiana ha aceptado nuestras ofrendas. El ciclo continúa. Poco a poco, la gente del pueblo comenzó a retirarse, llevándose consigo una sensación de paz y asombro. Héctor, Miguel y Rosita permanecieron un rato más en la orilla, contemplando las aguas ahora tranquilas del lago Xibalbá. «¿Sabes?», dijo Héctor, rompiendo el silencio. «Creo que Lucía encontró su verdadero propósito. Y al hacerlo, nos ayudó a encontrar el nuestro». Miguel asintió, abrazando a su hermana. «Tienes razón. Ya no somos un pueblo que teme a la muerte, sino uno que celebra la conexión entre los mundos». Rosita, con los ojos brillantes, añadió, «Y cada vez que alguien cuente la historia del lago de la muerte que se convirtió en un puente entre mundos, Lucía vivirá en sus palabras». Los tres se quedaron allí, viendo cómo la luna se reflejaba en las aguas del lago, creando la ilusión de un cielo estrellado bajo la superficie. En ese momento, sintieron más que nunca la presencia de Lucía, no como una pérdida, sino como una guardiana eterna, velando por ellos desde las profundidades misteriosas de Xibalbá. A medida que la noche avanzaba, el pueblo de San Miguel de la Niebla se sumía en un sueño tranquilo, protegido por la presencia invisible pero siempre constante de su guardiana. Sin embargo, no todos dormían. En la plaza del pueblo, un grupo de turistas recién llegados escuchaba con atención a un anciano que relataba la leyenda del lago Xibalbá. Y así, decía el anciano, su voz ronca pero llena de emoción, Lucía Vega, la valiente detective que vino a resolver un misterio, se convirtió en la guardiana eterna de nuestro lago. Dicen que en noches como esta, si miran con atención, pueden ver su silueta danzando sobre las aguas. Los turistas murmuraban entre sí, algunos escépticos, otros maravillados. Una joven levantó la mano, sus ojos brillando con curiosidad. ¿Pero es cierto? ¿Realmente hay otros mundos bajo el lago? El anciano sonrió misteriosamente. Ah, esa es la pregunta que todos se hacen. Lo único que puedo decirles es que hay más cosas entre el cielo y la tierra de las que sueña nuestra filosofía. El lago Xibalbá guarda sus secretos celosamente, pero a veces, si uno mira con el corazón abierto, puede vislumbrar maravillas más allá de la imaginación. Mientras el grupo se dispersaba, algunos decididos a visitar el lago al amanecer, otros comentando animadamente sobre la leyenda, nadie notó la figura translúcida que los observaba desde las sombras. Lucía sonrió, satisfecha de que su historia siguiera viva, manteniendo el misterio y el respeto por el lago. En la orilla, Miguel se preparaba para su ronda nocturna. Como guardián no oficial del lago, sentía la responsabilidad de proteger tanto el cuerpo de agua como su leyenda. Mientras caminaba, reflexionaba sobre cómo había cambiado su vida en el último año. De ser un joven temeroso del lago, se había convertido en su más ferviente protector. Lucía, susurró al viento, espero que estemos haciendo un buen trabajo manteniendo tu legado. Como respuesta, una suave brisa acarició su rostro, trayendo consigo el aroma a flores y agua fresca. Miguel sonrió, sabiendo que, de alguna manera, Lucía lo había escuchado. En las profundidades del lago, Lucía sentía las vibraciones de la vida en la superficie. Podía percibir la paz que ahora reinaba en San Miguel de la Niebla, el respeto con el que los habitantes y visitantes trataban al lago. Pero también sentía las corrientes de otros mundos, las energías que fluían entre las dimensiones que ahora era su deber proteger. Su existencia como guardiana era vasta y compleja, abarcando realidades que la mente humana apenas podía comprender. Pero en momentos como este, cuando sentía el amor y el recuerdo de aquellos que había dejado atrás, Lucía se sentía profundamente conectada con su humanidad. Gracias, susurró a las aguas que la rodeaban, su voz resonando en frecuencias que viajaban entre los mundos.
Gracias por permitirme protegerlos, por darme un propósito más grande de lo que jamás imaginé. Y así, mientras la noche daba paso a un nuevo día, el lago Xibalbá continuaba su eterno ciclo, guardando secretos milenarios y nuevas historias por igual. La leyenda de Lucía Vega, la detective que se convirtió en guardiana de mundos, seguiría inspirando a generaciones futuras, recordándoles que hay misterios en este mundo que van más allá de nuestra comprensión, pero que con respeto y amor, podemos coexistir con ellos en armonía. En San Miguel de la Niebla, el lago de la muerte se había convertido en un símbolo de vida, un recordatorio constante de que incluso en los lugares más oscuros, puede florecer la luz. Y en sus profundidades, Lucía velaba, guardiana eterna del umbral entre los mundos, su espíritu para siempre entrelazado con las aguas misteriosas que una vez temió y ahora protegía. Fin.